Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a Sábado Extraordinario. Un placer recibirles como todos los sábados. Seguimos en esta cuarentena motivada por esta pandemia terrible que ha tocado a la humanidad, que ha puesto al mundo a reflexionar, que ha puesto al planeta de rodillas y que en República Dominicana no escapamos, pero batallamos. Seguimos luchando, seguimos con la esperanza, con la fe en Dios y con el firme propósito de superar lo más pronto posible esta terrible pandemia que azota al planeta. Los dominicanos ahora con la mayor responsabilidad tal vez en la historia de este país, porque se trata de salvar miles y miles de vidas, la responsabilidad de resguardar a su familia, de resguardar su salud y de resguardar la salud de los demás, porque es importante recordar, el único medio transmisor que tiene este virus es el ser humano, es el cuerpo humano. No se transmite a través del aire, del agua, no se transmite a través de un mosquito como el dengue o el Zika, se transmite a través del ser humano. Y el ser humano se convierte entonces en este momento en la herramienta más útil, en el arma más poderosa para combatir esta pandemia. Por eso la reflexión es al recogimiento, al aislamiento social y a respetar este toque de queda que el gobierno dominicano ha decidido tomar y que es una de las formas más efectivas de combatir esta desgracia y de que pronto podamos reactivarnos, salir a la calle, recuperar nuestros trabajos y volver a plantear una vida normal. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial. Él es economista, experto en el área financiera, con el que vamos a hablar un poco del después del coronavirus a nivel económico y de cómo puede de alguna forma amainarse este impacto, no solamente en el planeta, sino en nuestro país. La bienvenida es para el licenciado Julio Caminero. Un placer, Julio, tenerte aquí. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu programa Sábado Extraordinario. Oye, de una manera muy diáfana, como siempre lo haces, y muy sencilla, yo quiero que tratemos de calmar un poco a la gente, de calmar y de hacer entrar en conciencia, ¿ok? Porque aún hay gente que no entiende el impacto económico que esto va a tener en el mundo entero, y por supuesto el país no se va a escapar. Y hay otras personas que ya lo entienden y se angustian por lo que pueda suceder. Evidentemente es un escenario difícil, es un escenario complicado, pero ¿hay salidas para una recuperación, para una reestabilización del país a corto plazo después de la pandemia? Sí, hay salida. De todas las crisis se aprende, hay lecciones que aprender, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden desarrollar para recuperar la senda del crecimiento. Lo único que en esta oportunidad es el mundo entero que tiene las economías paralizadas. Y nosotros somos lo que se llama una economía pequeña y abierta. Nosotros dependemos mucho de que el mundo se recupere. Pero nosotros tendremos que hacer nuestra tarea y la vamos a hacer. Esto ha agarrado a los países desarrollados, bueno, los encuentra con recursos, los encuentra con mejores capacidad para enfrentar la situación. Los países pequeños es diferente porque tienen sistemas sanitarios débiles, porque son economías débiles que también dependen mucho de lo que ocurre en el mundo, pero una vez controlada la pandemia se podrá recuperar. Incluso los países desarrollados, ¿qué evalúan? Bueno, diferente a la crisis por la Primera Guerra Mundial, que el aparato productivo quedó destruido, diferente a la crisis por Segunda Guerra Mundial, que el aparato productivo quedó destruido, o por ejemplo posterior al 91, cuando la Guerra del Golfo, que en este caso hubo destrucción de aparatos productivos. En esta oportunidad el aparato productivo no está destruido, sino que tú lo que tienes que recuperar. Cuando hablamos de aparato productivo, hablamos de fábricas, empresas, industrias, que en las otras guerras quedaron en el piso, destruidos los edificios. Destruido todo. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial se ejecutó aquello que se llamó el Plan Marshall por parte de los Estados Unidos para recuperar Europa, y Europa resurgió de sus cenizas. O sea, una zona totalmente devastada. Hoy no es así, pero habrá que plantearse, y muchos gurús en el mundo se están planteando un plan marcha para recuperar las economías, sobre todo las economías pequeñas, que son las que van a sufrir más las consecuencias de este coronavirus. A los países desarrollados les está dando duro. Muy duro. Pero muy duro, y ya muchos lo están pensando. Fíjate, hoy leo que Alemania decidió reabrir. Reabrir porque si el ser humano no está en la calle,
la economía no puede funcionar. Pero importante hacer el llamado a la gente. Alemania decidió reabrir, pero las medidas sanitarias en Alemania son estrictas, Son estrictas. extremas. El que anda en la calle sin una mascarilla va preso. Claro, hay que cumplir con ello. Es decir, porque el efecto económico que está provocando en el mundo es tan devastador que en el caso de los Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, en las últimas 4 semanas se han perdido 22 millones de empleos. Es decir, todos los empleos que se crearon, una comparación que se hace, entre 2007 y 2009, es decir, cuando la gran recesión y vino la recuperación, se crearon un poco más de 20 millones de empleos. Ahora en 4 semanas se han perdido 22 millones de empleos. Eso se va a recuperar cuando se controle la crisis. Viene ese proceso de recuperación. Incluso ya surgen informaciones de que China, que ya abrió Juan. se está recuperando lentamente, pero entra en ese proceso de recuperación. Nosotros vamos a depender mucho de que Estados Unidos se recupere, de que Estados Unidos se reactive, porque es que a nosotros nos afecta por 4 o 5 variables que son fundamentales para la economía dominicana. El turismo, Sí. que lo tenemos paralizado prácticamente Totalmente. en un 90%. Las remesas, que se han resentido, se estima que se van a resentir en un 15%. La inversión extranjera directa y la parte de las exportaciones que va hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando La zona franca también, ¿no? y la zona franca. Sí. Claro, está la zona franca que solamente tenemos en movimiento u operando las empresas de zona franca que están produciendo los equipos médicos. Ahora, en cuanto a los Estados Unidos, yo creo que nos beneficia, fue oportuno que en una situación como esta, el presidente sea un hombre como Trump, que es un hombre ligado, vinculado a la economía por ser empresario, es su filosofía además. Recordemos que estos 4 años de Trump han estado enfocados sobre todo en eso, en la recuperación económica y en la reactivación económica de muchas áreas de los Estados Unidos, y yo creo que eso es como un vientecito fresco que nos sopla, que Trump seguramente se va a abocar. De hecho, lo ha expresado así, a la recuperación inmediata de la economía. El plan de estímulo fiscal de los Estados Unidos jamás se había visto por el tamaño del presupuesto involucrado. Es decir, son un plan de estímulo fiscal de $2 billones y un plan de estímulo monetario de $4 billones. Son $6 billones para recuperar, ¿qué? La industria del avión, la industria aérea, que se le va a inyectar unos 150 mil millones de dólares, la industria de la hotelería, que se le van a inyectar unos 50 mil millones de dólares, y el plan de ayuda a las empresas, que es entre 500 mil y $1 billón de dólares, y el plan de ayuda a los hogares, que empiezan esta semana, ya arrancó, que se le está enviando $1,200 a cada hogar. Con la firma de Trump. Así es, porque él está, Está bien, él está en campaña. en noviembre tiene elecciones. Mira, voy a 2 preguntas particulares. He visto algunos artículos, he leído, donde algunos países ya están generando un plan de subsidios a las empresas locales que tenían algún tipo de maquila o de producción en China. Esto como una especie de represalia, porque los chinos también aprovecharon esta situación para comprar a precio de gallina flaca, las cosas como son. Sí. Y es una cuestión de economía. Yo esto no lo juzgo como una maldad ni nada, sino que bueno, hay empresarios con la disponibilidad, pescaron en río revuelto. Claro. Pero hay algunos países que están apuntando a esto, como a sacarle la silla a la economía china, retirando algunas empresas que fabrican sus productos allá. ¿Es viable que esto afecte la economía de China? Estratégicamente yo lo que veo que no es correcto. O sea, China se encamina hacia ser la primera potencia económica del mundo. Pero hay mucha gente que no quiere eso. Bueno, pero no que tú quieras o no quieras, sino que es la realidad del mercado. El mercado lo que te está diciendo que esa que hoy día es la segunda potencia económica del mundo, pero que se encamina a ser la primera potencia económica del mundo, con un mercado de consumidores de más de 1.300 millones de habitantes, tú quisieras venderles a ellos. Eso es gente, ¿no? Entonces, si tú decides no negociar con ellos y pelearte con ellos, tú lo que tienes problemas. Fíjate que todos los países de la región que Estados Unidos considera que es su patio trasero, quisieran tener relaciones con China. Estados Unidos estratégicamente se lo impide, le dice, no, este es mi espacio. Entonces yo creo que no lo veo correcto. Sí, Japón lo está haciendo ya y Alemania creo que va por ese camino. Pero esos son países desarrollados. Claro, por supuesto. A países de la región. Pero con una relación importante a nivel económico y que le pega a China. Pero esos países ya son desarrollados entre ellos, entonces ya ellos no pueden hacer absolutamente nada que sea violatorio
de los principios de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos lo ha hecho ahora durante esta gestión de Trump de tomar decisiones de manera aislada, porque Estados Unidos es Estados Unidos, así como Donald Trump decidió ahora, en medio de la pandemia, retirarle los 500.000 millones de dólares de ayuda que Estados Unidos le otorga a la OMC en el momento que más lo necesita. Por eso lo puede hacer, pero creo que para los países ya subdesarrollados, los llamados países emergentes, no les conviene adoptar medidas de represalia. Lo de la OMS es una cuestión más política que otra cosa, porque Trump quiere también tener control ahí y la OMS no se ha portado muy bien, que se diga. No, lo que pasa es que... O por lo menos su director, yo lo vi. Yo ese señor lo vi tosiendo en diciembre en un programa diciendo, no, tranquilo, no es coronavirus, no, eso no asusta, además eso no mata. Después, eso no se transmite de humano a humano. Conociendo también, porque todos hemos ido aprendiendo sobre esto y han cometido ciertas ligerezas que lo llevan ahora a estar en el banquillo los acusados. Ahí está bueno. Trump, pues, con la daga, como tiene que ser. Oye, finalmente, y creo que la parte más importante, y quería llegar a este punto, la economía dominicana. Hay mucha preocupación, hay cientos de miles de empleos perdidos en recesión, o tal vez no perdidos, sino suspendidos en el aire, en un stand-by que no sabemos dónde va a terminar. Hacerle entender a la gente que cuando se respeta el aislamiento y el toque de queda se está contribuyendo con la economía del país. Mientras más recursos invierta el país en que usted se quede en su casa o en que usted no salga a la hora del toque de queda a jugar gallo o a ir a un colmado o a jugar domino, eso le hace perder dinero al país que después usted lo va a sentir en el bolsillo, aunque ahora no lo entienda. Pero la economía dominicana ha sido señalada, por ejemplo, por el Banco Mundial como una de las pocas economías del planeta que no va a sufrir con esta situación. ¿Qué hay de esperanzador en este boletín, en este estudio que emitió el Banco Mundial? Bueno, el término quizás no es que no va a sufrir, sino que tanto el informe del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional establecen que la economía dominicana será de las economías emergentes o en vías de desarrollo menos vapuleadas por la crisis, porque el Banco Mundial te dice que la economía dominicana va a crecer 0 en el 2020. Entonces, ¿eso es bueno en esta situación? Si tú crecías 5 y ahora crece 0, eso es bueno. O el Fondo Monetario Internacional te está diciendo la República Dominicana va a crecer menos 0.1% en el 2020, cuando tú dices que el globo va a crecer menos 13, va a caer el PIB en un 3%, o que Estados Unidos el PIB se va a caer 5.9%, o que en Europa el PIB se va a caer en 7.9%, entonces es refrescante este tipo de noticias. Efectivamente, nosotros hemos sido afectados. La solicitud de suspensión de desempleo temporal al Ministerio de Trabajo rondan las 741.000 personas. De esas, 126.000 han sido rechazadas y unas 500.000 personas están recibiendo ayuda. Efectivamente, mientras más dure el periodo de la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, peor va a ser el desempeño para la economía dominicana, porque todas esas proyecciones se están haciendo bajo el supuesto de que en el mes de junio va a estar controlada la pandemia. Si no es así, entonces el encerramiento va a ser mayor, las suspensiones de vuelo, las empresas paralizadas, los negocios paralizados, entonces la caída del PIB pudiese ser mayor. El problema del desempleo, en vez de ser un 9%, como dice el Fondo Monetario Internacional, que se llama el desempleo abierto, entonces podría ser mayor. Es decir, va a depender mucho de nosotros, de nuestro comportamiento como ciudadanos, para contribuir a que se controle esta crisis sanitaria del coronavirus. Julio, un abrazo que no te puedo dar, te lo daré después. Gracias por estar acá. Es un honor siempre tenerte con tanto conocimiento y tan importante información para el público. Y usted recuerde, yo sé que es difícil, yo sé que hay gente que tiene que salir, pero tenemos que hacer el esfuerzo por controlar esto. Esto es algo que nadie quiere. Esto no es una cuestión electiva, no es una opción quedarse o no en casa. Hay que quedarse en casa, hay que guardarse para que esto afecte lo menos posible no solamente la salud y la vida de cientos de miles de dominicanos, sino también la economía del país y su propia economía. Continuamos con más de Sábado Extraordinario. Venimos un minuto.